Bien, chicos, entonces iniciamos con la pregunta número 1 de nuestro repaso. A ver, dice lo siguiente. Se sabe que en el agua el sonido viaja a 1500 metros por segundo. Si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda es igual a 5 metros, entonces ¿cuál es su frecuencia? ¿Cierto? La longitud de onda, recuerda que era la distancia que existía entre dos crestas cercanas, ¿no? Y nosotros sabemos que la velocidad de una onda se puede encontrar como la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tendríamos que si la velocidad de la onda que está viajando en el agua es de 1500 metros, eso va a ser igual a la longitud de onda, que valdría 5 metros por la frecuencia. Entonces, la frecuencia estaría valiendo muy bien 300 Hz, ¿sí? 300 Hz o 300 segundos a la menos 1. ¿Está claro? Si es que a nosotros nos pedirían, pero también el, el, el periodo sería la inversa de él. O sea, sería 1/300 segundos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Listo? Ahí está, chicos, ¿sí? Entonces, ya tenemos por acá esto. ¿No? Tenemos que la rapidez es longitud onda por frecuencia. De reemplazando encontramos la frecuencia que va a tener esta onda. Y si nos pedirían el periodo, ya sabes que es la inversa, ¿no? También puedes aplicar directamente en la ecuación. Sabemos que la rapidez es longitud de onda sobre periodo. Ahí también podrías haber reemplazado y encontrar el periodo, ¿no? Eso depende de lo que nos pidan. En este caso nos están pidiendo solamente la frecuencia, así es que hasta ahí nada más sería la respuesta. ¿Está bien? ¿Listo? Esa sería la primera respuesta para esta pregunta, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna duda por acá? Nada, ¿no? Ok, continuamos entonces, pasemos a la número 2. Está sencillo, ¿cierto? Por el momento. A ver, número 2 dice lo siguiente. Determine la rapidez en metros por segundo y la longitud de onda en metros de una onda transversal que se propaga por una cuerda cuya función de onda es... A ver, la función de onda sería, vamos a copiarla, ¿sí? Función de onda te dice que está expresado en Y, ¿no? Y depende de la posición X y el tiempo. Eso es igual a 0,4 veces el seno de 3πx menos 2πt. ¿Cierto? Listo. Entonces por acá tendríamos, si nosotros lo comparamos con la ecuación de onda general, sabemos que es a veces el seno de kx, ¿cierto? Menos wt. ¿Listo? Esto es para nosotros nuestra ecuación general. Entonces, si nosotros hacemos una semejanza, mira, quiere decir que la amplitud va a ser 4, ¿cierto? ¿Qué más? Perdón, la amplitud va a ser 0,4. 3pi sería el número de onda, ¿sí o no? Y 2pi sería la frecuencia cíclica. ¿Está bien? Listo, entonces esos valores podemos extraer comparando las ecuaciones, las funciones de onda, tanto la general como la que nos están dando de datos. Entonces por acá podríamos decir, la amplitud vale 0,4 metros, el número de onda es igual a 3pi y la frecuencia cíclica es igual a 2pi, ¿sí? Listo. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? Nos piden determinar la rapidez y la longitud de onda. La rapidez y la longitud de onda, ¿sí? Son dos cosas que nos están pidiendo. Entonces recordemos por acá nosotros que el número de onda, por ejemplo, mira, para iniciar, el número de onda se puede calcular como 2pi sobre lambda, ¿sí? Sobre la longitud de onda. ¿Está claro? Esto es lo primero que tendremos que recordar. Entonces ya podríamos reemplazar. Miren, podríamos reemplazar. El número de onda vale 3pi. 3pi sería igual a 2pi sobre la longitud de onda. ¿Sí? ¿De dónde? La longitud de onda, chicos, ¿cuánto valdría? 2/3, ¿cierto? Porque pi con pi se van a eliminar. ¿Sí? Longitud de onda sería 2/3. 2/3 de metro. ¿Sí? La longitud de onda se expresa en metros. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. A ver, como nos están pidiendo la rapidez, también tienes que recordar cómo encontrar la rapidez, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho hace un momento.
Sabemos que la rapidez se calcula como longitud de onda por la frecuencia o longitud de onda por el periodo. Tienes longitud de onda, ¿qué te faltaría? Te faltaría la frecuencia. ¿Y de dónde obtengo la frecuencia? De la frecuencia cíclica. Recuerda que la frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Entonces podríamos reemplazar, mira, la frecuencia cíclica vale 2pi, ¿sí? Y vamos a multiplicar acá por 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Listo. Entonces, simplificando, mira, la frecuencia valdría 1 Hz. ¿Listo? 1 Hz. Ya está. Ya tenemos entonces la frecuencia también y solamente quedaría reemplazar acá en la ecuación de la rapidez para poder dar solución o dar respuesta ya a esta pregunta. ¿Cierto? Miren, todas las ecuaciones que hemos usado, solo eso es reemplazar nada más porque nosotros ya lo sabemos. Y decimos, la rapidez entonces sería longitud de onda que vale 2/3 de metro por la frecuencia 1 Hz. La velocidad estaría quedando 2/3 de metro por segundo, ¿sí? Listo, chicos, eso sería la respuesta a esta pregunta. ¿Está bien? A ver, consultas, dudas, por favor, acá. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Preguntas, consultas, chicos. ¿Alguna duda, alguna duda? ¿Nada? Ok, todo claro, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Perfecto. Listo, continuemos entonces. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. ¿Cuál será el módulo de la tensión necesaria con la que hay que sostener el extremo de una cuerda de 36 metros de longitud y 2 kilogramos de masa si se quiere que las ondas formadas vayan con una rapidez de 6 metros por segundo? ¿Sí? Recordemos que la rapidez de una onda se puede obtener, en este caso de una onda estacionaria, se puede obtener a partir de la tensión que se genere en la cuerda, ¿cierto? ¿Sí? Eso dividiéndolo o sea, sería la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces vamos a poner esa fórmula. La rapidez en una onda, las ondas formadas en una cuerda a partir de que en un extremo se aplique, o de un extremo de una cuerda, que se le aplique una tensión, ¿está bien? Se calculaba como la raíz cuadrada de esa tensión sobre la densidad lineal de la cuerda, ¿ya? ¿Está bien? Listo. A ver, entonces tenemos lo siguiente, mira, tenemos lo siguiente, tenemos por acá. La tensión nos están pidiendo, la rapidez de la onda nos están dando, estaría faltando la densidad lineal, ¿sí? Vamos a extraer los datos entonces, mira, tenemos, de acá tenemos que la cuerda tiene una longitud igual a 36 metros, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tiene una masa igual a 2 kilogramos. ¿Está claro? La tensión es la que te están pidiendo la tensión en esa cuerda estacionaria y te están dando la rapidez de propagación que sería 6 metros por segundo, ¿sí? Listo. Si nosotros tenemos longitud de la cuerda y la masa, lo que podemos calcular con ellos dos, ¿qué cosa es? Es la densidad lineal, ¿cierto? La densidad lineal sería igual a la masa sobre la longitud. Por lo tanto, esa densidad lineal sería masa que vale 2 kilogramos, sobre longitud que vale 36, y esto valdría un 18avo. Un 18, 1 sobre 18, ¿no? 1 sobre 18 o un 18avo. Listo. Ya tenemos la densidad lineal, chicos. Solo quedaría reemplazar entonces. La rapidez de propagación sabemos que vale 6. Muy bien, por ahí me dijeron el valor de la tensión. Sería igual a la raíz cuadrada de la tensión, ¿sí? Sobre la densidad lineal que valdría 1 sobre 18. ¿Listo? Entonces, este cuadrado o esta raíz cuadrada puede pasar al otro lado, al 6, y lo afectaría como una potencia al cuadrado. O sea, quedaría 36 es igual, y por acá podemos aplicar medios extremos, y te quedaría 18t sobre 1, ¿cierto? 18t sobre 1. Para que veas qué es lo que estamos aplicando acá, ¿no? Medios extremos. Entonces, el 18 pasaría a dividir y te valdría 2 newtons. Listo, chicos, se acabó el problema.
Así nada más sería la solución para este ejercicio, ¿está bien? ¿Listo? Así de sencillo sería la solución a este ejercicio. Solamente habría que recordar dos ecuaciones. Pues no, el de la velocidad de la propagación en cuerdas, esta velocidad de propagación por si acaso es solamente para cuerdas, y lo que es pues la densidad lineal para poder obtener ese valor que necesitas para calcular la rapidez de propagación. Nada más, ¿cierto? Sí, sencillo nada más. En esta parte de ondas, chicos, es más que nada ecuaciones. Hay que recordar las ecuaciones y con ellas pues vas a poder resolver todo, ¿no? Muy bien, listo. Consultas, preguntas, dudas, chicos, por favor, a ver ahí. No, muy bien, por ahí me siento claro, está bien. Ya, no hay ninguna pregunta, me dicen. Listo, no hay problema. Está sencillo, miren, así de sencillo va a venir en el examen, es algo que ya nosotros hemos estudiado, hemos trabajado, así que sabemos cómo se resuelve cada uno de los ejercicios planteados. Pasemos a la número 4. ¿Listo? Tema día de hidrostática. A ver, dice, en la figura determine la densidad de A y la densidad de B si se sabe que la suma de esas densidades es de 1600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, acá, fluidos, ¿no? Un fluido, digamos un fluido, sabemos que en ese fluido, en una misma línea horizontal, llamada isóbara, nosotros encontramos un mismo valor de presión, ¿cierto? Un mismo valor de presión. Entonces, por acá nosotros tendríamos que buscar esas líneas donde hay presión, pero por si acaso esa línea tendría que pasar por el mismo fluido. Porque, por ejemplo, yo le dije, ¿qué pasa si trazamos por acá una línea horizontal? Mira, es una línea horizontal y podríamos considerar nosotros como que la presión acá y la presión en este punto es el mismo, ¿cierto? Pero no es así, porque este punto pertenece a otro fluido y este punto pertenece a otro fluido. Entonces, no es, en este caso, no podríamos igualarlo, dado que están en diferentes fluidos. En donde coinciden los fluidos es en acá, mira. Si tú te das cuenta, este punto, el punto que está por donde está pasando esta línea naranja, ahora vamos a llamarle acá un punto M. Mira, él sí está en este fluido y el punto acá, N, también está en el mismo fluido B. Entonces, acá sí podríamos decir que la presión total en M debe ser igual a la presión total en N. ¿Está bien? Hablamos de presiones totales porque recuerda que no solo es la presión hidrostática, sino también la presión que pueda ejercer el exterior, dado que acá tenemos, los recipientes tienen aberturas, ¿no? Y sabemos que por acá hay una presión atmosférica, presión del aire, y por acá también. Si es que hubiese solamente en un lado estaría cerrado, ¿sí? Entonces, ahí sí solamente tendremos que considerar en un solo lado. ¿Está claro? Pero en este caso tenemos en los dos lados abertura, por ello tiene que considerarse en ambos, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora entonces, continuaremos, vamos a continuar a ver resolviendo. ¿Qué planteamos entonces? ¿Cómo plantearíamos la igualdad de esas dos presiones? A ver. Ustedes saben que las presiones en el punto M y en el punto N son iguales, listo. Pero sería la presión hidrostática en el punto M, mira, la presión hidrostática en el punto M, la presión hidrostática en el punto M, más la presión atmosférica, ¿sí? Más la presión del aire que está ejerciendo por esta abertura. Va a ser igual acá a la presión hidrostática en el punto N, también más la presión atmosférica. De acá podemos eliminar las atmosféricas, ¿cierto? Y te quedaría solamente la presión hidrostática del punto M. Entonces, la presión hidrostática del punto M, miren, observen, M está soportando la presión de todo el fluido que se encuentra por encima de él. O sea, sería la presencia del fluido A, ¿sí? ¿Y cómo se encuentra la presión hidrostática del fluido A? Sería densidad del fluido A por la aceleración de la gravedad por la altura que tiene este fluido A. ¿Listo? Y eso va a ser igual ahora a la presión hidrostática de N. N soporta la presión de este fluido que se encuentra en la parte superior, ¿no? Entonces sería densidad del fluido B, porque él pertenece ahora al fluido B, por la aceleración de la gravedad por la altura de B. ¿Listo?
donde nosotros sabemos que la altura de A, por ejemplo, es esta de acá, esta distancia, y la altura de B sería esta distancia, ¿no? Porque son las alturas que hay desde el nivel, desde la parte superior, desde el ras, hasta el punto donde estamos considerando la presión. Él sería la altura de A y él sería la altura de B. ¿Listos? Ya está, perfecto. Ahora solo queda reemplazar, mira. Densidad de A, bueno, no sabemos cuánto vale la densidad de A, vamos a ponerle así nada más, densidad de A. Acá podemos eliminar, por ejemplo, gravedad con gravedad. No necesitamos reemplazarlo, ¿sí? Listo. Altura de A ver, la altura de A vale 0,5 metros. 0,5 metros. ¿Qué daría? Densidad de B por la altura de B. Altura de B, mira, comparando solamente vale 0,3. Entonces podríamos llegar a la relación que la densidad de A entre la densidad de B es de 0,3 entre 0,5, ¿sí o no? 0,3 entre 0,5. Que simplificando 0,1 a cada uno quedaría de 3 a 5. ¿Listo? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Porque ya podríamos establecer una relación que hay entre esas densidades. ¿Sí? O sea, podríamos decir por acá, por ejemplo, que la densidad de A es igual a un 3K y la densidad de B es igual a 5K. ¿Listo? Ya está. Entonces, teniendo esas relaciones y además como dato que la suma de densidades, mira, densidad de A más densidad de B es igual a 1600, ¿sí? Ya podríamos reemplazar esas relaciones. Sería 3K más 5K es igual a 1600. O sea, sumado todo 8K, ¿cierto? ¿De dónde obtendríamos el valor de K? ¿Que valdría cuánto? K valdría 200. Listo, perfecto, chicos. ¿Qué nos están pidiendo nosotros? La densidad de cada uno. Entonces, a ver, densidad de A, ¿cuánto valdría? Saldría 200 por 3, que sería 600 kilogramos por metro cúbico. 600 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad de B, que saldría 1000, ¿no? 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Listo, eso sería la respuesta entonces para esta pregunta, chicos. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor, acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, chicos? Consulten, ¿no? Todas las dudas que tengan pueden hacerlas, ¿no? Muy bien. Ok, continuamos entonces. Si no hay preguntas acá. Pregunta número 5. Es parecida a esta pregunta, ¿cierto? A ver, nos dice lo siguiente. En el experimento de Torricelli, ¿no? Que se realiza en un lugar donde la presión es de 1,2 atmósferas, siendo el líquido utilizado aceite cuya densidad es de 0,9 gramos por centímetros cúbicos. Mira la densidad, por favor, está en 0,9 gramos por centímetros cúbicos. Te pide determinar la altura de la columna en metros, ¿sí? Teniendo como dato también que una atmósfera equivale a 1,001 por 10 a la quinta pascales. ¿Listo? Entonces, como observamos, este es un mismo fluido. ¿Está bien? Entonces nosotros sabemos, igual que en el caso anterior, que si tenemos un mismo fluido yo puedo establecer una isóbara. La isóbara la vamos a establecer acá, mira. ¿Listo? Ahí está la isóbara, mira. ¿Sí? Y en ellos establecemos estos dos puntos, pues mira. El punto A y el punto B. ¿Está claro? Listo. El punto A y el punto B tienen la misma presión. Entonces tú vas a decir, la presión de A es igual a la presión de B. A ver, para A que se encuentra justo en el límite del recipiente, o sea, en la parte, ya está en la superficie del recipiente, no está en contacto con ningún fluido, pero sobre él está ejerciendo, hay una presión que es la que ejerce la atmósfera, ¿no? O la que ejerce el aire, ¿cierto? Entonces, en A solamente tenemos la presión atmosférica, ¿ya? Mientras que en B, ¿qué tenemos? En B tenemos la presión que ejerce todo este fluido y también tendríamos la presión que ejerce acá otro fluido si es que hubiese. Pero como acá dice que es vacío, acá no hay nada, entonces solamente va a ser la presión que ejerce este fluido, la presión hidrostática de él, ¿sí? Y que nosotros lo podemos encontrar o hallar de la siguiente forma. Sería densidad del fluido, pero el fluido es aceite, entonces sería densidad del aceite,
¿sí? Multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la altura que está por encima de ese punto, ¿no? Que es la cual está soportando la presión. Ahí está. Listo, si nosotros reemplazamos, simplemente vas a decir, la presión atmosférica acá es, a ver, dice que es 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas, ¿sí? Mira, 1,2, estamos poniendo con sus unidades en este caso, ¿ya? La densidad del aceite es de 0,9 gramos por centímetro cúbico, pero tú sabes que la densidad se tiene que expresar en en kilogramos por metros cúbicos, ¿sí o no? Entonces hay que hacer una transformación. Por acá vamos a decir, si la densidad del aceite, ahora vamos a recordar, si la densidad del aceite es igual a 0,9 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Para pasarlo a metros cúbicos, a kilogramos por metros cúbicos, simplemente hay que multiplicarle por 1000. Si multiplicamos por 1000, esto daría 900 kilogramos por metros cúbicos, chicos. No te olvides transformarlo, por favor, ¿ah? Es importante tener las unidades correctas. Ahora sí, ya tenemos y reemplazamos. Saldría 900 por la gravedad, que es 10, ¿listo? Y por la altura, que es h. Pero date cuenta que esto va a estar expresado en pascales. Esta respuesta sale en pascales. Y nosotros tenemos por el lado izquierdo de esa igualdad un valor que está en atmósferas. Entonces hay que hacer su cambio. Esta atmósfera saldría ¿cuánto? Una atmósfera equivale a 1,1, o sea, acá sería entonces por 1,01, ¿sí? Por 10 a la quinta pascales. Por 10 a la quinta pascales. Ya está. Y esto quedaría por acá, 900 por 10 saldrían 9000 por H pascales. ¿Sí? Listo, de acá ya podrías eliminar, mira, pascales con pascales se va a eliminar y te quedaría, a ver, operando, saldría 1,2 por 1,01 por 10 a la quinta entre 9000. ¿Cuánto valdría el valor de H, chicos? Eso lo podemos hacer inmediato, ¿no? ¿Sí? O si quieren se multiplica, pues, ¿no? 1,2 por 1,01 por 10 a la quinta. ¿Ya? O sea, 10 a la quinta son 100.000, ¿cierto? Ya está. Y todo eso sobre 9.000. ¿Cuánto sale la altura? Aproximadamente 13,47 metros. Muy bien. Así es, perfecto. Eso sale el valor de la altura para esta respuesta, ¿ya? Consultas, dudas, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya está. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Dudas, preguntas? Nada. Ok, continuamos, creo, entonces. Siguiente ejercicio. Pregunta 6. A ver, dice lo siguiente. Un bloque de madera flota en el agua con 65% de su volumen sumergido. Calcule la densidad del bloque de madera. Ya, a ver. Si el bloque se encuentra sumergido en el agua, a ver, vamos a verificarlo. Digamos que por acá está el agua, a ver. Por acá está el agua. ¿Listo? Ya está. ¿Sí? Y acá se encuentra un bloque. Un bloque está sumergido, está flotando, ¿no? Tampoco no es que esté todo sumergido, ni tampoco está todo está lleno de agua, ¿no? Sí, ya está. Entonces por acá está. Hay una parte que está dentro del agua y una parte que no. Muy bien. Entonces, listo, ahí está. ¿Ya? Para anotar. Entonces, ahí hay una parte que está sumergida y la otra parte que es emergida, ¿cierto? Ya está. Entonces vamos a ponerlo por acá. Uno es el volumen sumergido y el otro es el volumen emergido. ¿Sí? El volumen sumergido y el volumen emergido. Listo. Dice, un bloque de madera flota en el agua con 65% de su volumen sumergido. ¿Sí? El 65% de su volumen sumergido. O sea, si el volumen total es V, ¿listo? El volumen sumergido debe ser el 65% de él. ¿Está bien? ¿Listo? Ya está. Vamos a ponerlo por acá entonces. El volumen sumergido es igual al 65% del volumen total.
El anterior, a ver, un momentito, chicos, antes de avanzar, voy a regresar antes de que tengamos más, retornar más, ¿ya? Vamos a regresar. Un momentito. Ya, a ver, ahí está. Ahí está la pregunta anterior, antes de hacer la número 6, chicos. Ya, listo. La siguiente. A ver, retornemos hasta donde estábamos. Ya, listo, ahí está. Bien, nos quedamos acá entonces. Estábamos diciendo que este volumen, o el bloque que tiene un volumen total, que va a ser V, el volumen que está sumergido, dice el problema, el volumen que está sumergido en el agua, es 65% de ese volumen. ¿Está claro? Entonces, yo podría decir, podríamos reemplazar el 65%, tú sabes que es 65 sobre 100, ¿no? Entonces, el volumen sumergido podría ser 65 sobre 100 del volumen y podríamos simplificar. A ver, sacarle quinta, quedaría 13 sobre 20, ¿listo? 13 veinteavos del volumen total. Eso es el volumen sumergido, chicos. El volumen sumergido sería 13 veinteavos del volumen total. ¿Listo? A ver, ¿qué nos piden a nosotros? Ah? Nos piden la densidad del bloque. Ah, mira, nos piden la densidad del bloque. Para hallar la densidad del bloque, vamos a recordar la densidad del bloque. Tú sabes que se calcula como la masa del bloque sobre el volumen del bloque. ¿Sí? Ya está, ¿listo? Y el volumen del bloque ya lo tenemos, pues, porque el volumen del bloque es V, ¿cierto? ¿Listo? Hasta ya tenemos el volumen del bloque, ¿no? Ahora nos faltaría la masa nada más. ¿Qué vamos a establecer nosotros? Sabemos que si este bloque está flotando es porque tiene, ¿qué cosa tiene? Va a tener dos fuerzas que se encuentran en equilibrio, pues, ¿cierto? ¿Cuáles son ellas? La primera es la fuerza de gravedad o el peso, ¿cierto? Y la segunda fuerza que está ejerciendo el agua es el empuje. Esas fuerzas están en equilibrio, por eso es que el bloque se encuentra flotando. Si no habría equilibrio, chicos, no podría estar flotando las fuerzas o el bloque, ¿está bien? No te olvides, ¿ah? Para que el bloque esté flotando es porque tanto la fuerza de gravedad como la fuerza de empuje tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir por acá, mira, podríamos decir, para que el bloque esté en equilibrio flotando, la fuerza de gravedad tendría que ser igual al empuje, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Si la fuerza de gravedad es igual al empuje, pues reemplacemos. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? Sería la masa del bloque multiplicada por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y eso va a ser igual al empuje. ¿Cómo se calculaba el empuje? Densidad del fluido donde se encuentra sumergido este bloque, ¿no? Que sería el agua, densidad del agua, multiplicado por la aceleración de la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. ¿Listo? Y entonces acá podríamos eliminar, mira, gravedad con gravedad, podríamos ir eliminando. Gravedad y gravedad podemos eliminar. La masa del bloque vamos a dejarlo por acá. La densidad del agua, nosotros sabemos cuánto vale 1000, ¿cierto? ¿Sí? Y el volumen sumergido, si tú revisas el volumen sumergido que hemos dicho, que es 13 veinteavos del volumen del bloque. Entonces sería 13 veinteavos del volumen del bloque. Vamos a ponerle, ¿ya? Acá también, volumen del bloque. Acá también sería el volumen del bloque, ¿listo? Para trabajar todo con las mismas unidades, o con las mismas variables. Ya está. ¿Está bien? Entonces acá también sería, listo. Esto ya sería reemplazando el volumen sumergido, pues, ¿no? Mira, que vemos lo que hemos hallado. 13 veinteavos, perdón, del volumen del bloque. Ahora solo queda reemplazar. Este volumen del bloque va a pasar a dividir. O sea, te quedaría, mira, masa del bloque sobre volumen del bloque sería igual a ¿cuánto? Operamos 1000 sobre 20, podemos eliminar un 0. 100 sobre 2 es 50 y 50 por 13 saldría 650 kilogramos por metros cúbicos. ¿Estamos? Listo. Y esto, si tú revisas esta masa de bloque sobre volumen de bloque, ¿qué es? Es la densidad, pues. ¿Sí? Es la densidad. Y ahí está. Eso sería la respuesta para esta pregunta, chicos. Miren.
Hemos encontrado la densidad indirectamente, sin necesidad de estar buscando por separado, ¿no? Sino de frente hemos encontrado lo que es la masa del bloque, el volumen del bloque dividiéndose, y eso justamente es la densidad. Listo. ¿Sí? Preguntas, por favor, alguna consulta, alguna duda acá. Una pregunta en este ejercicio, chicos. A ver, preguntas, dudas, consulten. Antes de pasar al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, chicos, ya para regresar. Sería ahí, ¿no? Ya, ya muy bien. Listo. Continuamos entonces. No hay preguntas, me dicen. Todo está claro. Bien, pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí? Está sencillo, entonces, como ustedes observan, las preguntas están para que los resuelvan también de manera inmediata, obviamente, siempre y cuando hayas estudiado, ¿no? Y sepas de qué se está refiriendo el ejercicio planteado, ¿está bien? Si sabes eso, comprendes lo que dice el ejercicio y recuerdas, pues, la parte teórica que hemos tenido, vas a poder desarrollar cualquiera de los problemas del examen también de manera rápida. Listo, pregunta número 6, dice, mira, el agua es conducida hasta la canilla de 3 centímetros cuadrados por un caño, saliendo con una rapidez de 24 centímetros por segundo. Si la rapidez con la que el agua se transporta por dicho caño es de 36 centímetros por segundo, calcula el área de la sección transversal del caño. Listo. A ver, recordemos que si nosotros tenemos por acá un caño, no necesariamente tiene el mismo área que la canilla por donde va a salir. Si por acá está la canilla, mira, ahí está. Dice que acá, en esta canilla, el área de la superficie, ¿no? El área por donde va a salir, el área de superficie acá es de 3 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Solo es el problema. El agua es conducida hasta esta canilla de 3 centímetros cuadrados. Listo. Por un caño saliendo con... Ah, por acá sale con una rapidez. Mira, por acá sale con una rapidez de 24 centímetros por segundo. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la posición 2, hacia donde está subiendo el agua, o por donde está saliendo el agua, y que está pasando pues por esta área de la canilla que es de 3 centímetros cuadrados y además sale con una rapidez de 24 centímetros por segundo. Si la rapidez dice con la que el agua se transporta por dicho caño, o sea, por acá, el caño tal vez está pasando por acá, acá también es parte del caño, y el área del caño dice que no sabemos, nos piden más bien calcular, creo, calcular el área de reacción transversal del caño, si la rapidez por la cual, por donde está pasando el agua acá, en el caño, es de 36 centímetros. Vamos a llamarle rapidez 1, 36 centímetros por segundo, ¿sí? Es su rapidez. Listo. Y esto ustedes lo deben conocer, pues, ¿no? Cuando ustedes tienen un caño, no necesariamente la salida, la boquilla, va a ser igual a por donde se está transportando el agua dentro del caño, ¿no? ¿Sí? Entonces, al disminuir el área, la rapidez aumenta, ¿cierto? O la rapidez también disminuye, ¿cierto? O si la rapidez hemos visto acá que disminuye, es porque el área más bien ha aumentado, ¿cierto? Recuerda que son inversamente proporcionales el área con el volumen, pero con la rapidez. A menor rapidez, mira, a menor rapidez, si acá disminuyó, entonces las áreas tendrían que haber aumentado. O sea, el área que tú encuentras acá debe ser menor que 3. ¿Está bien? Eso ya lo vamos comprendiendo, porque recordamos que la área y la rapidez son inversamente proporcionales. ¿No? Y sabemos que esa comparación, el que realiza esa comparación es el caudal. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el caudal es el que se encarga de hacer esa comparación. Pues mira, el caudal que pase por toda, o que está transportando todo ese fluido, que en este caso es el agua, ¿no? Siempre es constante. ¿Y el caudal cómo se calcula? Se obtiene multiplicando el área de la región transversal por la rapidez. ¿Sí? Por la rapidez. Ya está. Vamos a representar así porque el volumen es más grande, ¿no? Listo. Entonces, tenemos que el caudal en el punto 1 y en el punto 2, o sea, en las distintas posiciones deben ser iguales. Entonces tú vas a decir por acá, el caudal en la posición 1 debe ser igual al caudal en la posición 2. Reemplacemos. Área 1 por la rapidez 1 debe ser igual al área 2 por la rapidez 2.
¿sí? Reemplazando, a ver, área 1 por la rapidez 1 que saldría 36 centímetros por segundo. Mira que a pesar de que esta unidad no es la adecuada, o sea, no es la correcta que deberíamos usar, con la rapidez deberíamos expresarlo otra vez en metros por segundo, lo vamos a dejar ahí porque estamos comparando, ¿cierto? Y para la rapidez 2, el área 2 vamos a ponerle también, el área 2 sería 3 centímetros cuadrados, mira, estoy poniendo su unidad también del área, y la rapidez, su valor sería acá de 24 centímetros por segundo. ¿Listo? Como estás viendo, estamos haciendo una comparación, estamos usando la misma ecuación en la posición 1 y la otra en la posición 2. Y al hacer esas comparaciones, las unidades que tengan pues valores se van a eliminar, como por ejemplo el de la rapidez. ¿Sí? Tenemos el valor de la rapidez, en ambos casos sus unidades se eliminan. Y ya podríamos operar, podríamos decir entonces que el área 1 es igual a 3 por 24, a 3 por 24 sobre 36. ¿Sí o no? ¿Y esto en qué unidad va a quedar? En centímetros cuadrados, ¿no? Listo. Entonces el área 1, ¿cuánto valdría? Operando, chicos, 36 con 3 tercia, tercia quedaría 12, 24 entre 12 quedaría 2. 2 centímetros cuadrados, así es, muy bien, ¿sí? Esa sería la respuesta entonces para el área 1, ¿sí? Por ahí también habían dicho la respuesta ya. Está correcto. Listo, esa sería entonces la respuesta para esta pregunta. A ver, consultas, dudas. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Listo, continuemos entonces a la siguiente pregunta, ¿está bien? Pregunta número 8. Dice lo siguiente. Un manómetro indica en una cañería una presión de 20 kilopascales, ¿sí? Y la rapidez del agua es de 60 centímetros por segundo. Calcular la presión hidrodinámica. Recordemos que la presión hidrodinámica es igual a la presión hidrostática más quién, ¿ah? Más quién, más lo que vendría a ser algo así como su energía cinética, ¿no? Era un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado. Eso era la presión hidrodinámica, chicos. ¿Sí? Eso ustedes recuerdan, ¿no? Esa ecuación hemos planteado. Entonces dice por acá, la presión sería igual. Como dice que el manómetro ha leído, ¿qué cosa lee el manómetro? El manómetro lee la presión que está dentro del agua. Y eso sería la presión hidrostática. O sea, sería 20 kilopascales. Pero 20 kilopascales sería 20.000 pascales. ¿Cierto? ¿Listo? Vamos a poner por acá. La presión hidrostática es igual a 20 kilopascales, que equivalen pues a 20.000 pascales, nada más. ¿Está bien? Más un medio de la densidad, como dice del agua, entonces sería acá vamos a poner densidad del agua, ¿sí? Y eso sabemos nosotros que vale 1000. ¿Listo? Y por la rapidez al cuadrado. Pero mira, acá tenemos 60 centímetros por segundo. Nosotros queremos en metros. Vamos a poner por acá. La rapidez es igual a 60 centímetros por segundo. Y para pasarlo a metros sería igual a 60 sobre 100, ¿sí o no? Metros por segundo. ¿Listo? Hasta acá podremos simplificar un 0 y un 0 y podríamos dejarlo así. 6 sobre 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Listo? 6 sobre 10 al cuadrado. No lo vamos a seguir simplificando porque acá el 10 me va a servir. Entonces la presión hidrodinámica sería 20.000 más un medio de 100, que voy a dejar el 100 ahí, mira, no lo voy a operar. Y por acá opero el cuadrado, sería 6 al cuadrado 36 y 10 al cuadrado saldría 100. Simplificando esto, saldría 100 con 100 se va a ir, te quedaría 36 sobre 2, o sea, sería 18. Muy bien, 20.000 más 18 saldría 20.018, ¿no? 20.018. Sí, 20.018 pascales. Ya está. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Eso, perdón. Disculpen. Acá he puesto 100. Y un error. No, no es 100, pues es 1000. Ustedes saben que la presión y la densidad del agua es de 1000. ¿Cierto? Sería 1000 sobre 100. Acá quedaría 10. ¿Sí? Y 10 por 18 son 180. Y 20.000 más 180 saldría 20.180 pascales. ¿Cierto? Muy bien, sí. Ahí está. Había una confusión ahí
en un cerito que se olvidó poner. ¿Ven? No se vayan a olvidar, por favor, ustedes también se dan cuenta que un cero cambia nuestra respuesta totalmente. Listo. Pregunta resuelta. También estaba sencillo. ¿Está claro? Solamente era recordar lo que es pues la presión hidrodinámica, cómo se calcula, ¿no? No te olvides que la presión, el manómetro lee las presiones hidrostáticas, ¿ah? Porque son los aparatos que se colocan dentro de algún fluido para ver pues cuál es la presión que está teniendo. Listo. ¿Consultas, dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿No hay preguntas? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Muy bien, la pregunta número 9. A ver, dice lo siguiente. Por un caño de 60 centímetros cuadrados de sección transversal corre agua con un caudal de 6 litros por segundo. Mira, el caudal es de 6 litros por segundo. Voy a poner por acá. El caudal es igual a 6 litros por segundo. Pero esto nosotros tenemos que recordar que un litro equivale a ¿cuánto? Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el caudal que es 6 litros por segundo sería 6000 centímetros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Estamos cambiando este litro, lo estamos reemplazando por su equivalente en centímetros cúbicos, que sería 1000. 6 por 1000, 6000 centímetros cúbicos por segundo sería el caudal para este fluido, ¿sí? Listo. ¿Qué más dice? En un trozo de la cañería, el caño sube 10 centímetros. Mira, o sea, por acá el caño se eleva 10 centímetros y se estrecha hasta que la sección vale 20 centímetros cuadrados. ¿Está claro? Acá vamos a poner un área 2 que vale 20 centímetros cuadrados, ¿sí? Listo. Eh, ¿Qué más dice? Calcula la presión hidrostática en esta sección. Acá, mira, te está pidiendo acá la presión hidrostática, ¿sí? Si en aquella, o sea, acá la presión hidrostática 1 era de 20.000 pascales. Acá vamos a poner la presión hidrostática 1, que es lo que nos están pidiendo, y acá nos piden la hidrostática 2 y te dan la presión hidrostática 1. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, eso dice, ya está. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos el caudal y tenemos las secciones transversales, esa va a ser la sección transversal 1, lo que podríamos conocer nosotros es la rapidez. ¿Con qué rapidez está pasando acá, en este punto 2, y con qué rapidez también está pasando por acá el agua en este punto 1? ¿Cierto? ¿Cómo calcularíamos eso? Fácil, pues tú recuerda que el caudal es igual al área por la rapidez. Entonces, si sabemos, a ver, en el punto 1, mira, vamos a comenzar en el punto 1, ¿sí? En el punto 1, ¿qué podríamos decir? Que el caudal, que es de 6000, o sea, sí, el caudal va a ser igual al área 1 por la rapidez 1. Entonces, el caudal que vale 6000 debe ser igual al área 1, que sería 60. Date cuenta que el área está en centímetros cuadrados y el caudal está en centímetros cúbicos. O sea, las unidades están correctas, ¿sí? Podemos reemplazar, si no, para que compruebes. Él saldría 6000 centímetros cúbicos por segundo. Debe ser igual al área 1, que sería 60 centímetros cuadrados por la rapidez en 1. ¿Está bien? Listo. De acá nosotros podríamos encontrar la rapidez en 1. A ver, reemplacemos. Acá, mira, centímetros cuadrados con centímetros cúbicos se van a simplificar, ¿no? Centímetros cúbicos y cuadrados. Quedaría solamente un centímetro. Por lo tanto, la rapidez en 1 sería igual 6000 sobre 60, quedaría 100. 100 centímetros por segundo, que sería igual a ¿cuánto? Pasando los metros por segundo sobre 100 sería 1 metro por segundo. ¿Listo? Para pasar de centímetros a metros, solamente divide sobre 100. 100 sobre 100, 1 metro por segundo. Listo, ya tenemos en el punto 1, ¿no? Acá su rapidez. Pasemos ahora al punto 2. De la misma forma, vas a decir, el caudal también es igual al área 2 por la rapidez 2. Entonces reemplacemos, el caudal es 6000. De la misma forma, mira, centímetros cúbicos por segundo debe ser igual al área 2, que ahora vale 20 centímetros cuadrados por la rapidez 2. ¿Sí? ¿De dónde la rapidez 2, cuánto valdría? A ver, sería 6000 sobre 20, o sea, sería 300 centímetros por segundo, ¿sí?
que para pasarlo a metros por segundo tendríamos que dividir entre 100 y te quedaría 3 metros por segundo. Ya está, chicos. Listo. Ya tenemos las rapideces en ambas posiciones, en la posición 1 y en la posición 2, ¿sí? Acá sabemos, vamos a reemplazarlo, mira, acá la rapidez en 1 vale 1 metro por segundo. Y la rapidez acá vale 3 metros por segundo, ¿no? O si quieren lo pueden poner en centímetros por segundo, porque todo está en centímetros, ¿no? Listo. Ahora, como nosotros sabemos que está siendo elevado, esta tubería o esta cañería está siendo elevado 10 centímetros, nosotros lo que tenemos que aplicar es la ecuación de continuidad de Bernoulli, ¿no? Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice Bernoulli? A ver, es como que la energía mecánica se conserva, pues, ¿cierto? Ya está, sería la presión hidrostática en el punto 1, ¿sí? Más su energía que va a tener acá. Entonces, nosotros tenemos que trazar un nivel de referencia. El nivel de referencia lo vamos a trazar acá, mira. Ahí, ¿sí? ¿Listo? Ahí estaría su nivel de referencia. Listo. Con respecto a ese nivel de referencia, si te das cuenta, no está elevado a una cierta altura, por lo tanto solo tendría energía cinética. Y eso se expresa como un medio de la densidad, ¿está bien?, del agua en esta posición por la rapidez en esa posición al cuadrado. ¿Sí? Y va a ser igual ahora a la presión hidrostática en el punto 2, porque ahora ya tenemos todo en el punto 1, ahora pasamos al punto 2. Sería su presión hidrostática en 2, más ¿quién? Más su energía cinética, que sería un medio de la densidad del agua, ¿cierto? Por la rapidez en 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que sería densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la altura, ¿sí? Por la altura que se ha elevado hasta esa posición 2. Listo, chicos, solo queda reemplazar y operar. A ver, la presión hidrostática en 1, mira, te dan, vale 20.000 pascales, muy bien, por ahí ya tienen la respuesta, más por acá sería un medio de la densidad del agua que vale 1000, por la rapidez en 1 que sería 1 al cuadrado, ¿listo? Eso va a ser igual a la presión hidrostática en 2, que es lo que nos están pidiendo, más un medio de 1000 también por acá, por la rapidez en 2 al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado, más la densidad del agua que acá vale 1000 de nuevo, mira, por la aceleración de la gravedad que vale 10, y por la altura, que por cierto está en centímetros y nosotros tenemos que pasarlo a metros. 10 centímetros es 10 sobre 100, o sea, un décimo, ¿cierto? Un décimo. Ya está, podríamos reemplazar acá también. Un décimo, mira. ¿Listo? Muy bien, chicos. A ver, ahora solo queda por acá operar, ¿no? Y simplificar lo que se pueda, bueno, como este 10 con 10 se van a eliminar. A ver, ¿qué quedaría? Por acá te quedaría 20.000 más un medio de 1000 sería 500, ¿cierto? Ya está. Por acá, la presión hidrostática en 2, que es lo que te están pidiendo, más un medio de 1000, que sería 500 por 9. 500 por 9 saldría 4500, ¿cierto? Más 1000 nada más por acá. ¿Sí? Porque ya simplificamos eso. Entonces, la presión hidrostática en 2, ¿cuánto saldría? A ver, operando 4500 más, este 500 pasa a restar, quedaría 4000, 4000 más 1000 son 5000, 5000 pasa a restar a 20.000, quedaría 15.000 pascales. 15.000 pascales, ¿sí? Ya está. ¿De dónde podríamos representarlo también como si seleccionamos 3 cifras, perdón, y sería un kilo? O sea, podríamos ponerle 15 kilopascales también, chicos. Listo. Esa sería la respuesta entonces para esta pregunta, ¿sí? Podríamos expresarlo así nada más en pascales o en kilopascales. Muy bien. Listo. Esa sería la solución a esta pregunta. Creo que es uno de los ejercicios que te va a contener o te va a llevar a tener un poquito más de operaciones, o sea, para realizar más operaciones, pero no está complicado tampoco. ¿Sí? No es que esté difícil, no es un problema difícil, sino es un poco operativo, ¿no? Hay que hacer varias operaciones previas para poder encontrar la solución. Listo. Muy bien, chicos. Preguntas, consultas, dudas, por favor, acá. A ver, preguntas, dudas. Si no hay preguntas, entonces estaríamos llegando a la parte final de nuestro repaso, ¿sí?